Quiero desearles un feliz sábado a nuestros queridos hermanos de Bastro, pero también a nuestra querida iglesia de Pflugerville. Pero nuestros queridos amigos que nos están sintonizando tengan un maravilloso feliz sábado. En estos momentos vamos a abrir la palabra de Dios, en el cual les invito a inclinar su rostro ahí en sus hogares para orar. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos, Señor, por la vida, porque eres un Dios misericordioso, Señor, un Dios que hace maravillas a través de sus hijos. Y en este momento, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, por este lindo sábado que nos regalas, Señor. Bendice a tus hijos, Señor, a tu pueblo en general. Te pido, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, las palabras que necesiten escuchar tu pueblo, Señor. Palabras de consuelo, Señor. Palabras de esperanza, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria. Amén. En estos momentos, mis queridos hermanos, les voy a pedir ahí en sus hogares que abran la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 14. En Éxodo capítulo 14, mis queridos hermanos, pero déjenme hablarles un poquito del capítulo 13 de Éxodo. En el capítulo 13 de Éxodo dice que Dios liberó a su pueblo con mano fuerte. Pero también Dios hizo que el pueblo rodease por camino al desierto del Mar Rojo. Y dice que partieron de Sicop y acamparon en Etán en la entrada del desierto. El pueblo de Dios acamparon en el desierto. Y Jehová dice que iba delante guiando a su pueblo. Durante el día iba guiando Dios a través de una columna de nube a su pueblo. Y dice que durante la noche Dios guiaba, alumbraba el camino de sus hijos a través de una columna de fuego. Pero también en el versículo 22, una maravillosa promesa que la debemos atesorar en nuestras vidas, que nunca Dios se apartó de su pueblo. Dios guiaba a su pueblo. Dios alumbraba sus caminos a su pueblo. Y nunca se apartó Dios de su pueblo. Esa bonita promesa maravillosa que Dios está en estos momentos con cada uno de nosotros. Tú te debes de sentir alegre, contento, gozoso, porque Dios está a tu lado. Dios cuida de ti. Pero también, mis queridos hermanos, debemos reflexionar en estos momentos que están las cosas un poco difíciles, que están aconteciendo allá afuera. Debemos permitirle a Dios que guíe nuestras vidas, que dirija nuestro hogar, que alumbre nuestros caminos por donde caminamos. Y si nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, le permitemos a Dios que Él dirija nuestras vidas, Él va a hacer maravillas a través de su pueblo, a través de sus hijos. Es momento de reflexionar y permitirle que guíe nuestras vidas. Miren lo que dice en Éxodo 14, versículo 1 al 4. En Éxodo capítulo 14, del 1 al 4, dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pirob, entre Migdol y el mar hacia Belsafón. Delante de acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra, en el desierto los han cerrado. Endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrá los egipcios que yo soy Jehová. Y lo hicieron así. Dios le da el mensaje a Moisés. Moisés lo transmite a su pueblo. Y el pueblo obedece a Dios. El pueblo sigue marchando. Y llegaron a esta montaña y llegaron a orillas del mar. Estaban encerrados. Supuestamente no tenían salida. Pero Dios iba a manifestar su poder. Dios quiere manifestar su poder a través de sus hijos, a través de su pueblo. Dios quiere hacer maravillas en tu vida y en mi vida. Dios quiere dirigir tu vida y mi vida. Permitémosle a Dios que siga dirigiendo nuestras vidas.
y el pueblo obedeció, pero también quiere que, como hijos de Dios, quiere un pueblo que se esté preparando, un pueblo obediente, que siga adelante, que no estemos encerrados, que demos a conocer a aquel verdadero Dios. Y vemos que el pueblo obedeció a Dios. Mis queridos hermanos, cuando Faraón se dio cuenta, cuando vinieron a él, que para qué permitieron liberar al pueblo de Dios, dijeron, vamos a traerlo para atrás, para que nos vuelvan a servir. Y Faraón fue por el pueblo de Dios. Y dice en el versículo 10, cuando el faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado ¿por qué muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Muchos clamaron a Dios, pero muy muchos vinieron a quejarse con Moisés, cuando alzaron sus ojos y miraban el ejército del faraón. Pero mi querido hermano, si en estos momentos estás angustiado, estás atemorizado, confía en Dios. El pueblo de Dios empezó a atemorizar cuando miró el ejército. Dios, en el versículo 13-17, ¿recuerdan que Dios hizo que su pueblo rodease camino al desierto de Mar Rojo? Miren lo que dice Éxodo 13, versículo 17. Luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Un pueblo que no estaba listo para pelear con el enemigo. No estaba preparado. Por eso se vinieron a quejar con Moisés. ¿Para qué nos trajites? ¿Para qué nos sacaste? ¿Para que muriéramos en el desierto? Es mejor servirle a los egipcios. Se empezaron a angustiar porque no estaban listos, no estaban preparados para enfrentar al enemigo. Mi querido hermano, si en estos momentos Dios ha permitido lo que está pasando en estos días, es para que tú y yo nos preparemos. Es para que tú y yo tengamos una relación cada día con Dios. Es para que tú y yo estemos clamando a Dios, para que siga transformando nuestras vidas, porque Dios quiere un pueblo que se esté preparando, un pueblo que esté dispuesto a dar a conocer a aquel Dios maravilloso, un Dios misericordioso. Y nosotros debemos estar preparándonos, mis queridos hermanos, en estos momentos. Porque cuando tú y yo le permitemos a Dios que siga dirigiendo nuestras vidas, Dios va a hacer maravillas a través de sus hijos, a través de su pueblo. Dios va a manifestar su poder como lo hizo en el pasado, lo va a hacer hoy en día. Pero Dios quiere que nos estemos preparando. Miren lo que dice Moisés, le da estas palabras de consuelo, estas palabras de esperanza, de seguridad. Moisés le da estas palabras al pueblo y le dice en el versículo 13 del capítulo 14 de Éxodo, Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando tú y yo depositamos esa confianza en Dios, en estos momentos tan difíciles, quizás estás pasando por un momento angustiados, un momento de certidumbre, de miedo. Quizás en estos momentos te sientes intranquilo en tu hogar. Pero en estos momentos te quiero decir que el único que te puede dar seguridad en tu vida, el único que te puede dar paz en tu vida,
El único que te puede dar gozo en tu vida en estos momentos, esa esperanza, esa confianza que necesitamos hoy en día, el único que te puede dar todas estas cosas que mencioné, esa seguridad, solamente en el nombre del Señor Jesucristo vamos a tener esa seguridad. Y solamente en Él hay salvación. Es momento de alzar nuestros ojos. Es momento de prepararnos. Es momento de dar a conocer a aquel Dios maravilloso. Cuando tú y yo depositamos esta maravillosa confianza en Dios, Dios pelea por nosotros. Y ten la seguridad y ten la certeza que Dios va a obrar en tu vida y va a transformar tu vida de una forma maravillosa. Cuando tú y yo le permitemos que siga guiando nuestras vidas. Versículo 15 de Éxodo dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Moisés, cuando le dijo estas palabras de consuelo al pueblo, la presencia de Dios, la columna de nube, dice que se eleva hasta el cielo y se va a las espaldas de su pueblo y se va con el ejército. Dios crea una barrera de oscuridad para que no miren al pueblo de Dios que está a orillas del mar. Dios crea una barrera de oscuridad, pero en el pueblo de Dios manifestó su gloria y manifestó su claridad. Todo el pueblo miraba como si fuera de día. Manifestó su poder. Y Moisés obedece a Dios y le dice al pueblo que marche. Y el pueblo marcha. Dice en Salmos 77, versículo 19 al 20: en el mar fue tu camino, tu senda en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Ese Dios maravilloso tuvo que manifestar su poder para que el pueblo de Dios creyera que solamente en Dios hay salvación, que solamente en Dios hay poder. Ese Dios que tú y yo, hoy en día, si le permitemos obrar en nuestras vidas, Él va a hacer maravillas en tu hogar y en mi hogar. Y aquí Dios manifestó su poder a través de su pueblo, a través de sus hijos. Ellos cruzaron el mar. Y dice en el versículo 15, mi querido hermano, capítulo 15 de Éxodo, dice que cuando cruzó el pueblo de Dios, cuando cruzaron todo el pueblo, Dios quitó la barrera del ejército del faraón. Y todo el pueblo, el enemigo de Dios, quedaron bajo las aguas. Y Dios manifestó su poder para que el pueblo creyera que solamente Él es Dios. Y vemos que el pueblo, los hijos de Dios, creyeron que tenían un Dios maravilloso, un Dios misericordioso. A ese Dios debemos alabarlo y glorificarlo, porque el pueblo, cuando pasó todo el pueblo, cantaron con alabanza y júbilo a nuestro Dios. Alabaron a Dios. Nosotros, hermanos, mis queridos amigos, debemos alabar a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Si estamos contentos, cantemos a Dios. Si estamos tristes, cantemos a Dios. Alabemos a Dios a cada instante, en nuestras vidas, con nuestros hechos, con nuestro testimonio. Alabemos a Dios, porque el pueblo cantó y se gozó porque Dios los liberó de su enemigo. Pero mi querido hermano, muchas veces nos olvidamos de las maravillas, de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Cómo Dios ha guiado nuestro hogar. Cómo ha guiado a nuestros hijos.
Muchas veces nos olvidamos por las cosas que hay en este mundo. Porque el pueblo de Dios en el versículo 22, del capítulo 15, mis queridos hermanos, el pueblo se olvidó del poder de Dios. Cómo los liberó con mano fuerte. No pasaron ni 3 días que el pueblo se olvidó. Y miren lo que dice el versículo 22 del capítulo 15 de Éxodo. E hizo Moisés que partiesen Israel el mar rojo y salieron al desierto de Sur. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Moisés nuevamente, Dios le dice, da la orden, ya es tiempo de salir. Y dice que pasaron 3 días sin hallar agua. Pasaron 3 días en el desierto. Mis queridos hermanos, no es suficiente orar 3 minutos en estos momentos. No es suficiente orar 3 horas. No es suficiente orar 3 días y luego no orar. No es suficiente estudiar 3 minutos. Es tiempo que nosotros dediquemos tiempo, pero tiempo que se lo dediquemos a Dios. Y miren lo que el pueblo versículo 23, cuando llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Mis queridos hermanos, si en estos momentos estamos caminando por caminos desiertos, que no sintemos seguridad, que tenemos temores, o estamos angustiados, o quizás estamos pasando por experiencias amargas, o estamos sufriendo en este momento, yo te quiero decir que Moisés nos da una gran lección. Cuando tú te sientas triste, desconsolado, o estés pasando por pruebas amargas en tu vida, o que has experimentado, yo te quiero decir lo que hizo Moisés y lo que debemos ser como hijos de Dios y como pueblo de Dios, qué es lo que debemos hacer nosotros cuando estamos pasando estos tiempos difíciles, estos tiempos de angustia, que estamos caminando por desiertos o estamos experimentando experiencias amargas en estos momentos. Mira lo que hizo Moisés. Moisés dice, clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos, ordenanzas, y ahí los probó. Mis queridos hermanos, Moisés oró a Dios, y cuando tú te sientas que estás caminando por caminos desiertos, que estés angustiado, atemorizado, o quizás estás pasando pruebas amargas en tu vida, clama a Dios, busca a Dios, sigue orando por lo que estás pidiendo. Si tú no tienes deseos de orar, no tienes deseos de estudiar su palabra, pídele a Dios. Si estás pasando por una situación difícil de enfermedad, yo no sé lo que necesitas, pero Dios sí lo sabe, pero también Dios quiere escucharlo. Pide a Dios, clama a Dios, busca a Dios. Porque dice que el orar es un acto de abrir nuestro corazón a Dios. Y dice que la oración no cambia a Dios, sino cambia nuestra relación con Dios. Y a medida que estamos pidiendo algo, mis queridos hermanos, Dios nos va preparando para obtener lo que estamos pidiendo, lo que estamos necesitando en nuestras vidas. Si tú estás en este momento, estás esperando un milagro en tu vida, clama a Dios, sigue orando, porque cuando Moisés clamó a Dios, dice que Dios le mostró un árbol y le echó el agua, y el pueblo de Dios pudo beber agua. Sigue clamando a Dios. Mira, yo te quiero invitar a abrir
la palabra de Dios en Salmos capítulo 77. Vayamos a Salmos capítulo 77. Mira lo que dice Salmo 77. Cuando tú y yo debemos clamar. Mira lo que dice. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé. Y Él me escuchará. Ten la seguridad que Dios te va a escuchar. Ten la seguridad. Y el Señor busqué en el día de mi angustia, y alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Clama a Dios. Dice, lo buscó en su angustia. En tu angustia, clama a Dios. Sigue buscando a Dios. Sigue orando. Sigue clamando. Dice versículo 3 de Salmo 77. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y no me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Que ese sea nuestro deseo cuando no pasamos tiempo con Dios. Cuando no meditamos en su palabra, cuando no oramos. Que no podamos pegar nuestros ojos porque hoy no estudié, hoy no oré. Hoy no he pasado tiempo con mi Creador. Que no podamos pegar nuestros ojos. Que tú medites en los hechos que Dios ha hecho. Versículo 8 dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿O ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Pero mira lo que dice el versículo 12. Meditaré en todas tus obras. Hablaré tus hechos. Nosotros debemos meditar en lo que Dios ha obrado en nuestras vidas. En lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Y de esas maravillosas obras que ha hecho Dios en nuestras vidas, debemos hablar de sus hechos que ha hecho en nuestras vidas. Oh Dios santo, dice el versículo 3, oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Ese es nuestro Dios. Un Dios misericordioso. Un Dios piadoso. Un Dios que transforma vidas, que hace vidas a sus hijos, a su pueblo. Un Dios que quiere obrar en tu vida y en mi vida para hacer maravillas, para transformar nuestras vidas. Dios quiere que lo estemos buscando, que sigamos clamando, que sigamos orando y que contemos de sus maravillas que ha obrado en nuestras vidas. Dios quiere que su pueblo lo demos a conocer a los demás, que andan en tinieblas, que no conocen a este Dios de amor, este Dios que hace maravillas a través de sus hijos. Regresemos a Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad del que envió a los egipcios te enviaré, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dios quiere que nosotros escuchemos su voz. Pero mi querido hermano, para escuchar la voz de Dios, debemos pasar tiempo meditando en su palabra. Debemos pasar tiempo orando. Y cuando nosotros pasamos tiempo, Él va a manifestar su poder.
Él va a ir preparándonos, va a ir sacando esas impurezas en nuestra vida. Dios quiere un pueblo preparado. Dios quiere un pueblo que esté dispuesto a hacer su voluntad. Para que los demás conozcan que hay un Dios que los está esperando, un Dios de amor. Y cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nosotros caminamos y obedecemos a Dios, ten la seguridad que Dios va a manifestar su poder a través de tu vida. Ten la plena certeza que Dios va a obrar de una forma extraordinaria en tu vida. Pero mi querido hermano, nosotros tenemos que tener la seguridad que Dios está guiando nuestras vidas. Pero yo tengo que tener la seguridad que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Así como Josué le dijo a aquellos hombres valientes, en Josué capítulo 1, versículo 22, que le dijo cuando iban a cruzar, que el pueblo de Dios los iba a llevar a la Canaán terrenal, cuando le dijeron que que fueran enfrente del pueblo de Dios. Pero estas palabras que le dijo esta tribu, le dijo que así como obedecieron a Moisés, así que como caminaron con Moisés y caminaron al lado de Dios, asegúrate que tú estás con Dios y nosotros te seguiremos, Josué. Que nosotros tengamos la seguridad que nosotros estamos siguiendo a Dios, que estamos obedeciendo a Dios, que estamos caminando con Dios, que tengamos la seguridad que nosotros estamos con Dios. Porque si nosotros estamos con Dios, ten la plena seguridad que Dios está con nosotros, con cada hijo suyo, con su pueblo, en el cual Él puede obrar y va a seguir obrando en estos momentos difíciles que estamos teniendo. Dios quiere un pueblo que esté dispuesto a hacer su voluntad, que esté dispuesto a caminar con Él. Porque cuando nosotros obedecemos y somos fieles, Dios hace una promesa maravillosa, que la enfermedad no va a llegar a nuestras vidas. Y debemos estar seguros, porque Dios, todas sus promesas son fieles y verdaderas. Mi querido hermano, yo te quiero hacer la invitación en esta mañana, que entregues tu vida en las manos de nuestro Dios. Que entregues todo tu ser en las manos de nuestro Creador, para que Él dirija tu vida y mi vida. A ese Dios maravilloso, a ese Dios que hace maravillas a través de su pueblo, para que cuando tú y yo le permitamos obrar en nuestra vida en estos momentos que estamos pasando, cuando salgamos allá afuera, demos conocer a ese Dios de amor. Yo te quiero en este momento que te pongas de pie en tu hogar y yo voy a orar por ti, para que Dios siga dirigiendo en estos momentos difíciles, que Dios nos siga preparando, porque Dios dice en su palabra que sigamos hacia adelante, que nos sigamos preparando, porque Dios quiere un pueblo que esté dispuesto a hacer su voluntad. Mi deseo en esta mañana, mi querido hermano, que si estás pasando por caminos desiertos o estás experimentando en tu vida momentos amargos, recuerda que Dios está contigo. Recuerda que Él está con nosotros. Recuerda que Dios va a obrar en el momento preciso de tu vida y de mi vida. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros y que tengamos un feliz sábado y que le permitamos a Dios que siga dirigiendo nuestras vidas y que ilumine nuestros hogares.
Que Dios los bendiga.